Después de ver esa película, entendí que si podía trabajar tan duro todos los días, estando bendecido con las herramientas físicas que tengo en mi carrera, me hice una promesa a mí mismo desde ese día de que iba a trabajar así de duro todos los días, para que cuando me retire no tenga arrepentimientos. Y eso fue lo más importante para mí. No dejar ninguna piedra sin mover, mejorar cada día, y si vivía de esa manera, con el tiempo, tendría algo hermoso. Esa era mi filosofía. Parece bastante simple, pero si vives tu vida para mejorar cada día y lo haces durante 20 años, ¿qué obtendrías? Yo siempre he creído que puedes ser guiado por personas que ya no están vivas. 100%. Porque la historia sigue viva. El legado permanece. Estos mentores están aquí, incluso si ya no están esencialmente, y es importante aprender de ellos, porque te das cuenta de que, al final del día, eran personas como nosotros, cometen errores como nosotros, tienen miedo como nosotros, pero nunca dejan de seguir adelante. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Dicen que morimos 2 veces. Una, cuando el aliento abandona nuestro cuerpo. Y otra, cuando la última persona que nos conoce dice nuestro nombre por última vez. Mi propósito siempre fue que mi nombre, mi legado, nunca desapareciera. Quería crear algo inmortal, algo que dejara una huella en la vida de las personas, porque de eso se trata. No se trata solo de ganar trofeos, campeonatos o récords, se trata de inspirar. Se trata de dejar algo que otros puedan tomar y construir. Recuerdo aquellos días cuando era solo un niño, antes de que las luces del gimnasio se encendieran. Mientras mis compañeros aún estaban en casa, durmiendo o en el desayuno, yo ya estaba allí, sudando, tirando canastas. Me empujaba más allá de lo que creía que era capaz. Nadie me veía, pero no lo hacía para los demás. Lo hacía por mí. Porque sabía que si podía trabajar más duro que todos los demás cuando nadie me miraba, podría superarlos cuando importaba. Ese es el secreto. No se trata de lo que haces cuando los demás te observan, sino de lo que haces en los momentos de soledad, cuando solo tú eres responsable de tu esfuerzo. Me preguntan, ¿cómo puedes trabajar tan duro? ¿Cómo puedes esforzarte tanto? La respuesta es simple, porque hice una promesa. Me prometí a mí mismo que trabajaría más duro que nadie, todos los días, cada día. Así que sí, jugué partidos con gripe, jugué con fiebre de más de 40 grados, pero nunca me detuve, porque sabía que algún día me retiraría. Y cuando ese día llegara, no quería tener ningún remordimiento. Si trabajaba al máximo cada día, si lo daba todo, entonces, cuando todo terminara, podría mirar hacia atrás y sentirme orgulloso, sin arrepentimientos. Si miras mi carrera, todo comenzó en Lower Merion High School, en Pensilvania. Era solo un chico con sueños, pero todos me decían que iba a ser increíble. Recuerdo la primera vez que me compararon con Michael Jordan. Decían, este chico, Kobe Bryant, va a ser el próximo Michael Jordan. Para mí, eso no era una presión, era un honor, porque quería ser el mejor. Y si me comparaban con el mejor, eso significaba que estaba haciendo algo bien. Pero mi objetivo no era ser el próximo Michael Jordan. Mi objetivo era ser el primer Kobe Bryant. A los 34 años, jugando 38 minutos por partido, muchos pensaban que estaba loco. Pero la verdad es que yo quería ganar tanto que estaba dispuesto a ir al extremo. Me empujaba a mí mismo más allá de lo que era razonable, porque sabía que, si me detenía, alguien más me superaría. Y eso no lo iba a permitir. Siempre me decían que yo solo quería llegar al lado ofensivo y hacer 1 contra 1, pero no era solo eso. Quería ser completo, quería dominar en ambos extremos de la cancha, quería ser imparable. Jugó con un dedo roto y ganó campeonatos.
He hecho 81 puntos en un solo partido. Ganó títulos olímpicos y campeonatos consecutivos con los Lakers. He visto caer a mis compañeros y levantarme para dar la cara por ellos. Recuerdo aquellos momentos en los que me caía, cuando las lesiones me frenaban y pensaba que quizás sería el final. Pero no me definieron, porque siempre le decía a mi familia: papá va a estar bien, todo va a estar bien. Como padre, siempre tuve claro que debía ser un ejemplo. Las dificultades no definen quién eres, sino cómo responde a ellas. Es fácil quedarse atrapado en las emociones más oscuras, en la frustración, en la ira, en la tristeza. Todos pasamos por eso, pero yo decidí usar esas emociones como armas. Las convertí en combustible, porque sabía que la tormenta eventualmente pasaría, y cuando lo hiciera, quería estar listo. Aprendí a poner un pie delante del otro, incluso en los peores momentos. Porque cuando todo parece caótico, es ahí cuando más debes moverte. El éxito no viene de esperar, viene de seguir avanzando cuando otros se rinden. Esos días en los que te levantas temprano y trabajas, esos días en los que no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando sientes que no puedes más, pero lo haces de todas formas, esos son los días que construyen tu sueño. Mucha gente cree que los sueños son solo fantasías, algo que pasa por arte de magia. Pero no, los sueños se construyen con trabajo, con sudor, con sacrificio. Si no estás dispuesto a hacer ese sacrificio, entonces no estás listo para soñar. Mi hija, Gianna, me enseñó una gran lección. Ella me dijo: papá, siempre nos dices que lo intentamos. Y tenía razón. ¿Cómo podría decirle que no siguiera sus sueños si yo no hacía lo mismo? Esa fue una de las razones por las que nunca me detuve, nunca me conformé, porque sabía que mis hijas me estaban mirando. Y no podía fallarles. No estamos en este escenario solo por talento. Estamos aquí porque nos levantábamos a las 4 de la mañana. Estamos aquí porque hacíamos entrenamientos dobles, triples, lo que fuera necesario. Estamos aquí porque teníamos un sueño y no dejamos que nada se interpusiera en nuestro camino. Si algo intentaba detenernos, lo usábamos para hacernos más fuertes. Nunca estuvimos satisfechos, nunca terminamos, nunca nos retiramos realmente. Porque ser ganador no es algo que haces una vez, es algo que haces todos los días, sin excusas, sin excepciones. Recuerdo cuando alguien me dijo: descansa en el final, no en el medio. Me tomé eso en serio. El trabajo no termina hasta que se termina. Nunca debes bajar los brazos mientras sigues en la pelea, porque si lo haces, alguien más tomará tu lugar. Y eso no es aceptable. Mi sueño ahora es inspirar a la próxima generación de atletas. Quiero que entiendan que los sueños no se logran solo con talento, sino con sacrificio, con trabajo duro y con la voluntad de no descansar en el medio. El éxito está reservado para aquellos que son inusuales entre la gente inusual. Aquellos que están dispuestos a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Recuerdo mi último partido. 60 puntos. No podría haber imaginado una mejor salida para el número 24. Pero no se trataba solo de ese partido. Se trataba de todo lo que vino antes, de todos los sacrificios, de todas las caídas, de todas las derrotas que me llevaron a ese momento. Nadie puede escribir tu historia por ti. Tú eres quien la escribe con cada acción que tomas. Y luego, Dear Basketball ganó un Oscar. Ese fue otro sueño hecho realidad. Porque no solo me importaba ser un jugador de baloncesto, me importaba ser un creador. Me importaba dejar un legado que trascendiera el deporte. La vida es corta y es frágil. No sabemos cuántos días más tenemos, así que es importante decirle a las personas que las ama. Llámales, mándales un mensaje, abrázales, porque en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar.
He aprendido que lo más importante no es lo que logras en tu carrera, sino cómo tu carrera impacta a los que te rodean, cómo inspira a la próxima generación. Ese es el verdadero significado de grandeza. No se trata solo de lo que logras, sino de cómo tocas la vida de los demás. Así que, si estás viendo esto, te digo, no dejes que nada te detenga. No dejes que el miedo te frene. No te conformes. Si tienes un sueño, lucha por él. Y cuando lleguen los obstáculos, úsalos como peldaños para elevarte. Porque la vida no se trata de cuántas veces te caes, sino de cuántas veces te levantas. Y si este video te ha inspirado, asegúrate de suscribirte. No dejes que este sea el final de tu camino. Ve al siguiente video que he preparado para ti y sigue avanzando, porque como siempre digo, el descanso llega al final, no en el medio.